Un gobierno que prohíbe que los españoles puedan explorar y explotar sus propios recursos naturales, a la vez que dinamitan nuestras fuentes de energía, a la vez que gastan millonadas en financiar partidos políticos, sindicatos y ministerios que hacen políticas criminales, como el de la señora Montero. No hay seguridad. No hay seguridad en las calles. Esa España en la que uno podía caminar tranquilamente por la calle, en la que no tenía que blindar su casa, es una España que se nos escapa entre las manos. No es casualidad que no haya seguridad tampoco. Es porque tenemos un gobierno que gobierna contra la gente, que importa delitos que ni siquiera conocíamos, que rebajan las penas de esos delitos, que desarman a la policía, y después tenemos lo que tenemos. El doble de agresiones sexuales que cuando Sánchez llegó al poder, y una ministra enloquecida que hace una ley con el beneplácito de todo el gobierno y de toda la izquierda política y mediática para que acaben saliendo a la calle los violadores y los pederastas. Y ahora la ley del sí es sí. Primero abren las puertas del país a delitos desconocidos y luego abren las puertas de la cárcel a violadores y a pederastas. Esta semana, solo esta semana, se han reducido condenas a un padre que violó a su hija, a un pederasta abusador, a un hombre que violó a una menor tutelada de 14 años. Sí, de esas que a los socialistas en alguna región les gustan. Y 10 abusadores han sido liberados esta semana. Pues bien, primero abren nuestras fronteras, después las puertas de las cárceles, después culpan a los jueces y finalmente se victimizan. Lo que hemos tenido que aguantar esta semana. Porque decir la verdad en el Congreso de los Diputados se ha convertido no ya en una osadía, ya es la antesala del delito. Decir la verdad en el Congreso de los Diputados es violencia. Es violencia, aunque todos los que acudís aquí actuáis siempre de manera pacífica, respetuosa, respetando las leyes, respetando a otras personas. Da igual, llevarles la contraria es violencia. Es violencia decir que había un matrimonio en el Consejo de Ministros. Algo que no tolerarían en ningún país serio, en ningún país democrático, en ningún país occidental. Algo que no aceptan en las principales empresas, en las más serias, que en los consejos de administración haya matrimonios. Es violencia decir la verdad. Es violencia decir la verdad de que están soltando a los violadores. Es violencia decir la verdad de que hacen desde el ministerio apología de la pederastia. Es violencia decir la verdad de que han pactado con terroristas. Llevarles la contraria siempre es violencia. Resulta que hoy el diario El País tiene una portada merece la pena que, aunque solo sea hoy, lo leáis. Pero no hace falta que lo compréis ni que entréis en internet. Yo os la leo. La violencia verbal de Vox desborda el Parlamento. Los partidos... Ese es el título. Ahora os leo el subtítulo. Los partidos piden medidas para impedir la degradación del Parlamento. Si es justo lo que hemos pedido, que en el Parlamento no haya golpistas,
No haya delincuentes que no juran la Constitución. Si hemos pedido que sean respetuosos, que entren al Parlamento, para empezar, vistiéndose decentemente y no como si fueran a una rave, a una fiesta, como se exige a los ujieres del Parlamento, que van bien vestidos, como hacen los policías, que van de uniforme, como hace el personal de servicio de la cocina, como hace el personal de servicio del bar del Parlamento. Todo el mundo va decentemente vestido, menos algunos diputados que van de mala manera y a saber si aseados. Y hablan de la degradación del Parlamento cuando ni juran la Constitución, cuando quieren destruir la soberanía a la que representan. Pero ¿cómo se atreven? Claro que queremos evitar la degradación del Parlamento. No estaría de más un control de estupefacientes a la entrada. Pues estos de la violencia extrema decir la verdad es violencia y lo han llevado a todos los titulares de todos los periódicos. Pero aquí la única violencia que hubo de dos machos, no sé si alfa o beta, fue la de dos miembros de la mesa del Parlamento, que es el órgano que hace de árbitro, que no puede ni aplaudir en el Congreso, no lo tienen permitido, que tienen que mantener el decoro, cierta independencia. Pues dos machos, alfa o beta, increparon desde la mesa del Congreso de los Diputados a una diputada de Vox, a grito, intentando intimidarla a solo 2 metros de distancia. Eso sí, está mucho más cerca de la violencia. Paso del país a la SER. Y a una periodista que ha dicho lo mismo. Violencia extrema de Vox. La SER, esa radio en la que hace poquito decían que había que dinamitar el Valle de los Caídos y a ser posible en un domingo. Y hablan de violencia ellos. Pero no solo es la prensa de izquierda, ¿eh? Hay una prensa acobardadita. Hoy mismo, o ayer, ya no me acuerdo, aparecía en un periódico, probablemente de los que leéis, muchos de vosotros, levantando el brazo haciendo el saludo nazi en una viñeta. Es decir, comparándonos a quienes hemos defendido la Constitución y la democracia con los delincuentes, terroristas y asesinos que mataron a millones de personas. Eso se permiten hacer en los periódicos supuestamente amigos. También para responder a la violencia extrema de Vox en el Parlamento, que consiste en decir la verdad. En otro de esos, a la diputada en cuestión, que no debe ser autónoma, le llamaban la pitbull de Abascal. Se la deshumaniza, se la considera propiedad de un hombre. Y estos son los que defienden a las mujeres. Estos son los que nos van a dar a nosotros lecciones de feminismo y de respeto a la mujer. Estos son los que hablan de violencia cuando nos insultan de todas las maneras, creando el caldo de cultivo para que la violencia llegue.